Hola, hola mis copadres, ¿cómo están? Les saludo desde aquí, desde mi casita que comparto con todos ustedes desde Co-Parenting Aid Podcast, donde la cocrianza es nuestra prioridad. Sean todos bienvenidos. Tú estás embarazada en este momento o te acabas de separar y no tienes ni idea de cómo vas a continuar sola. Este podcast es para ti. Pero también es para ti, papá, que has sido víctima, que te dejaron por otro. Queremos que vuelvas con amor. Tenemos mucho amor para darte y mensualmente ese ingreso se va a considerar como ingreso por propósitos de calcular el child support. Somos abogados, pero somos seres humanos también. Me vas a sacar las lágrimas. Saludos, es la concejal de Doral, Maurín Porras, aquí saludándoles con Co-Parenting. Y aquí nos vuelve a visitar nuestra experta en ley familiar. Ella es Ivette Petkovic, que está aquí con nosotros y queremos tratar este tema que está en la mente y en la preocupación de muchos padres, pero para eso es que traigo a las personas que saben. Bienvenida, Ivette, nuevamente de Petkovic Law Firm. Muchísimas gracias. Sponsor número 1. ¿Cómo estás? Muy lindo estar contigo hoy. Estás muy linda también, me encanta el color de tu camisa. Gracias, y no nos ponemos de acuerdo y siempre es como diferente. Exacto. Qué bueno, qué orgánico que es esto, Ivette, de cómo nosotras preparamos los temas. Y bueno, en esta oportunidad te llamé y te dije, Ivette, mira toda la noticia, mira todo lo que está pasando. Tuve una invitada, una abogada de inmigración acá. El video ha tenido bastantes views también. Bueno, con esta preocupación y esta confusión que hay, porque la gente se pregunta, muy bien, esta es la ley de inmigración, pero las cosas, los asuntos de familia y custodia y de los niños, los derechos de los niños van en otra corte. Entonces, de alguna manera quería, Ivette, que me señalaras ¿qué pueden hacer estos padres para proteger los derechos de los niños? Padres con custodia ante una situación como esta. ¿Qué acciones pueden tomar y cuál es tu opinión como abogada de familia para esta situación? Bueno, fenomenal que me estás haciendo esta pregunta porque es tan relevante, está tanto adelante en la mente de muchos hoy en día, especialmente en la comunidad tan diversa en cual nosotros vivimos. Y pues me parece súper importante que estás tocando este tema. Bueno, para responderte, en lo que estamos viendo hoy en día, muchos de los consejos que yo estoy dando es que los padres, especialmente, obviamente, los que no son ciudadanos, que están acá debajo de algún estatus inmigratorio donde no está permanente todavía y está en el aire, deben de tomar pasos para protegerse en caso que algo sucede que está fuera del control de ellos mismos. Pues, ¿de qué estoy hablando? Hay muchos padres en nuestra comunidad, y bueno, me imagino por todo el país, ¿no? Que no están seguros que su estatus inmigratorio va a poder, no están seguros que ese estatus va a prevenir que lo pongan en custodia o que lo detengan las autoridades federales. Y esas mismas padres son familias, son trabajadores, tienen su casa, tienen sus obligaciones, tienen cosas que tienen que hacer constantemente y pues obviamente cuidar a sus hijos. ¿Qué pueden hacer para asegurar que si algo les pasa, que se le detengan, que sus hijos van a estar protegidos, van a estar sin peligro y alguien los va a cuidar? Pero correcto, pero ¿cómo van a estar sin peligro? ¿Cómo van a estar protegidos? ¿Con quién? Si ese no es el mejor interés del niño, que es lo que tanto se promueve no solamente en este podcast, es lo que promueve la Corte de Familia. Bueno, creo que para responder la pregunta hay una base, hay una fundación de qué es esta pregunta y es, uno tiene que entender. En este país hay dos sistemas diferentes. Hay el sistema federal y el sistema estatal. Y pues en el sistema estatal, en la Florida, los padres, mamá y papá, ambos tienen muchos derechos. Sin embargo, en la corte, los dos se ven con igualdad sobre cuidando a sus hijos, tiempo con sus hijos, responsabilidad parental. Entonces, pero en el sistema federal no siempre reconocen, obviamente, esos mismos derechos que el sistema estatal reconoce. Es importante que los padres entiendan que aunque los detengan, por ejemplo, inmigración, igual una corte de familia va a seguir respetando
los derechos de ellos. Pero ¿cómo pueden usar esos derechos estando detenidos? Lo que yo aconsejo es que los padres que quizás tienen familiares, amigos, etcétera, que eligen una persona que puede cuidar a sus hijos en caso que lo detengan, ¿ok? Y no, el padre no puede estar con el hijo, no lo puede cuidar. ¿Cómo se llama esta persona? ¿Es como un tutor legal? ¿Cuál es la el palabra término? yo creo más común es como un guardian, como un guardiano, ¿ok? Ya. Que la corte puede designar como la persona que va a tener el derecho de cuidar al niño. ¿De qué derecho estamos hablando? De accesar los récords médicos, hacer citas médicas, tomar decisiones. Ya, disculpa, pero no es que la corte va a decidir esto. O sea, los padres No. en mutuo acuerdo van a elegir Exacto. un Ahí es vecino, donde- un tío, un primo, una persona. Y todo eso debe de suceder ahora. Tanto como uno hace un testamento, en todo caso que muere, es el mismo concepto. Padres que están en esa situación, especialmente padres que están juntos y que cada uno está en la misma situación inmigratoria, que si se llevan a uno, quizás se pueden llevar al otro por la misma razón y los hijos se quedan sin padres. Uno puede designar como un guardián o un tutor, como tú estás usando esa palabra, en escrito y armar un acuerdo que el padre, los dos están diciendo, estoy designando tal persona. La persona no tiene que ser familia, obvio. Si es, está bien, pero no es totalmente necesario. Pueden armar un acuerdo que dice, en todo caso, que yo no tengo la posibilidad de cuidar a mis hijos, le estoy dando a esta persona derechos sobre la custodia de mis hijos. Disculpa, ¿y bajo qué formato? O sea, tenemos que llamar a ti, abogado, o cómo lo firman, es algo que se introduce en la corte, un poco para que la gente entienda Por supuesto. cómo se hace el trámite. En sí es un contrato privado dentro de los padres y la persona que están eligiendo, o a veces personas que están eligiendo. Y ese contrato se hace personalmente, privadamente. Se firma, le das una copia a la persona que se está designando, a las personas, y le das una copia obviamente a los padres, cada uno se queda con eso, y en todo caso que sucede ese momento que detengan a los dos padres, entonces esa persona puede filear una petición en la corte de familia pidiendo que la corte le dé una orden determinando que ellos tienen la custodia temporaria de sus hijos mientras y cuando los padres no están disponibles para poder cuidar a sus hijos. O sea, esto no es algo incomún necesariamente. Esto a veces pasa cuando hay padres, abuelos, por ejemplo, que los hijos tienen problemas con adicción, etcétera, y los hijos van a programas para tratar de recuperarse, de rehabilitarse, y le pasan la custodia temporariamente a los abuelos, por ejemplo, una tía, etcétera. Pero la idea es armar eso antes, y si se necesita, entonces el guardián o el tutor puede filear ese acuerdo en la corte con una petición, y hay una serie de documentos que se requiere, y armar un caso. Ojo, cuando eso se hace, tiene sentido hacerlo con un abogado, sin duda. A veces la gente puede intentar hacerlo solo, pero a lo mínimo va a costar como unos $400 aproximadamente los costos de corte para poder presentar esa petición. Bueno, y comento la cantidad de dinero para que la persona que está designado entienda, o sea, cuál va a ser el proceso y quizás cuál va a ser las obligaciones de ellos en armar ese caso. Eso, cuando lo presentas, eventualmente y en poco tiempo, la corte debe de reconocerlo y debe de entrar una orden final. Ese tutor o guardiano puede usar esa orden para ir a la escuela, para matricular en la escuela, para accesar los médicos y cualquier otro trámite que tiene que hacer esa persona alrededor de los niños donde requiera alguna prueba del derecho de tener la custodia de ese niño. Por lo que entiendo entonces, Ivette, un poco como para ordenar las ideas de todo lo que acabas de explicar, la ley entonces de inmigración al ser federal puede pasar por encima de la ley estatal, que es la que rige las cortes de familia. Esto me duele bastante porque en la traducción es como que el mejor interés del niño separado de sus padres puede no ser tomado en cuenta. No hay una consideración.
Entonces, el padre llega y hace un acuerdo con quien considere necesario, él o los padres. Exacto. Se guarda, digamos, lo notarizan, hacen un acuerdo privado, lo guardan y si llega a pasar algo, entonces el documento lo ejerce, lo lleva para la corte, el autorizado, Exacto. el nuevo tutor legal, y allí pone una moción y se abre un caso para que ese niño no quede sin un representante legal válido autorizado por los padres. Todo eso está muy bien cuando los padres se ponen de acuerdo. ¿Y qué pasa si no hay esto y hubo una detención? Entonces, ¿qué hace la corte con esos niños? Por favor, dime a dónde los llevan, cómo es el procedimiento. Ok, quiero explicar una parte. La sugerencia mía sobre este acuerdo trabaja perfecto cuando los padres están juntos y los dos no están disponibles. Seguro. Obvio, si se llevan a una mamá, por ejemplo, pero el papá sigue fuera, entonces no hay necesidad de ese acuerdo. Sí. Aunque ese padre no ha estado en la vida del niño, no tiene la misma capacidad, pero no tiene la relación con el niño quizás que tendrá la madre, igual ese padre va a tener prioridad sobre un tutor legal que quiera designar la madre. Exacto, y después ese mismo padre, si quiere, puede honorar el acuerdo porque quizás a lo mejor no pueden o no quieren o su trabajo no lo permite o por cualquier razón. Pero es importante entender que si hay un padre que está fuera y puede cuidar al niño, esa persona automáticamente, ese padre automáticamente recibe el niño y lo cuida. Y el acuerdo que hizo una mamá, por ejemplo, con el tutor o el guardián, no va a contar porque hay un padre biológico para cuidar al niño. Derecho. Ahora, tu pregunta era ¿qué pasa cuando no hay nadie para poder cuidar el niño? Cuando es una madre soltera, el padre está ausente o que los dos se los llevaron. O la mamá quizás no hizo lo que yo estoy proponiendo, ¿ok? Lo que va a suceder es que el niño lo van a poner en la custodia del Estado, ¿ok? Eso es otra corte, no es la corte de familia, no es la corte criminal, ni es la corte civil. Lo que se llama Dependency Court. La traducción es dependencia, pero en sí es una corte de niños y familias. ¿Dónde queda esta corte? Esta corte también queda, en Miami, queda en Downtown Miami, cerquita a la corte de familia, se llama la corte de los niños, y en esa corte es la corte donde cuando un padre es adicto o lo que sea, o abusa a los niños, le quitan los niños. Ese es el Departamento de Niños y Familia. Pues en esta situación, ese niño entrara en la custodia del Departamento de Niños y Familia, pero que es DCF. DCF siempre va a intentar encontrar a alguien que conoce el niño, un familiar o alguien que está cercano al niño para tratar de poner el niño, plantear el niño en esa casa. Ese es el primer acto que hace. Si ellos no pueden encontrar a alguien que está dispuesto a aceptar, y ojo, eso también requiere que esa persona, que haga un estudio de la casa de la persona, o sea, no tiene que ser algo súper profundo, pero sí hay ciertos requisitos. Por eso es que tiene sentido un padre que quizás puede estar en esta situación, armarlo antes, elegir esa persona antes para prevenir este proceso. Pero el hecho es, si encuentran a alguien, perfecto, ponen el niño en la custodia de esa persona. Pero si no encuentran a alguien, el niño va a entrar en lo que es foster care, en una casa donde el gobierno ha determinado que tiene la habilidad de cuidar al niño temporariamente, a ver dónde pueden poner el niño. Pero si no hay persona para cuidar el niño que puede tomar su custodia, va a entrar definitivamente en el sistema de foster. Oh my God. Y qué lamentable esta situación. Pero ahorita que nombraste a DCF, fíjate que te voy a comentar algo que vino a mi mente, que es que cuando tú llamas al DCF, al Department of Children and Family, ellos te dicen si quieres hablar en español, en inglés o criol. Estos 3 idiomas están disponibles en un departamento de niños y familias, al menos del estado de la Florida, por alguna razón. Es decir, ellos están conscientes que estamos en un estado de padres inmigrantes, porque si no, no está la opción español criol. Cuéntame de eso. Esa es la ironía de todo lo que está pasando en este país.
O sea, el Departamento de Niños y Familia tiene esos diferentes idiomas porque los derechos de los padres tan fundamentales, tan fuertes, tan importantes para las leyes de la Florida, para las agencias, para todo, las policies. Entonces ponen esos diferentes lenguajes porque el Departamento de Niños y Familia dilea con todo el mundo y es tan integral los derechos y la necesidad de lo que le dicen due process en inglés. Due process es un concepto fundamental en el gobierno de americano, en la Constitución, que es cada persona tiene derecho a dos cosas. Primero, a notificación, que sepan que hay algo en contra de ellos. Y segundo, oportunidad de poder defenderse, de poder hablar, de tener su propio abogado, etc. Por esa razón, ponen cosas en diferentes idiomas para asegurar que ese derecho, claro, ese concepto fundamental de due process se puede respetar y lograr. Entonces, hay ironía porque es importante que esos padres que quizás son ilegales o tienen una situación inmigratoria que no es, que es débil, ¿okay? Tienen que entender que la corte de familia, la corte de niños y familias, dependency, protegen esos derechos, reconocen los derechos de ellos y es totalmente diferente al sistema inmigratorio en este momento. Y bueno, por eso que esos diferentes lenguajes están ahí. Y sabes que quiero comentar algo en ese tema. Si un niño está en la custodia del Departamento de Niños y Familia, la agencia la agencia de TCF va a tomar actos, va a tomar acción y hay un requisito que traten de encontrar esos padres. ¿En qué instalación están detenidos? ¿Ya los deportaron? ¿En qué país están? Y pueden aparecer por Zoom, pueden aparecer por a las audiencias. O sea, es importante entender que sí hay una manera de mantener un contacto y saber que el niño de uno está acá y ver cómo se lo pueden regresar, o sea, ¿qué se puede hacer? Wow. Bueno, gracias, Ivette, de verdad que te escucho y uno siente un alivio porque la ley está diseñada para que cumplas tus deberes, pero también te da derechos. Totalmente. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo. Y gracias por la invitación, siempre un tremendo placer. Que nos hayas aclarado todo este punto, de verdad que sí. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Quedé bastante clara y entiendo entonces que la recomendación a los padres es que se prevean haciendo... Que designen esa persona antes, ármanlo en escrito para que esa persona puede correr a la corte y crear una orden que le da a ellos esa custodia de ese niño temporariamente. Y sí se puede poner en ese acuerdo tan pronto que el padre regrese y ya se termina esa custodia temporal. Excelente, súper, gracias. Y si la gente quedó con dudas, siempre está aquí en la pantalla, pues todos tus teléfonos de contacto, cómo contactar a la abogada de familia. Ivette Petkovic, se te quiere, un montón de gracias, como siempre, un placer. Será hasta una próxima. Bye, bye. Mi mensaje para ustedes hoy en día es, como mamá de 2 niños, uno de 3, una de 13, uno de 10 años, es todos los días que tus nenes llegan de la escuela, háblales. Aunque uno está trabajando, dale una llamadita, pregúntale cómo fue su día, qué le pasó hoy en ese día, qué pasó positivo, qué fue negativo. Siempre continúan a hablar con los niños, tener esa comunicación abierta, porque créelo o no, ellos aprecian eso y cuando algo pasa o algo les preocupa, ustedes van a ser los primeros con quien hablan. Bueno, mami, papi, mi reto para hoy es que no nos carguemos de ansiedad con cosas que están en las noticias, pero ni siquiera han sucedido o nos han sucedido a nosotros. Vemos vecinos, vemos gente alrededor preocupada, gente que le han pasado cosas, pero en el momento que no esté pasando es el momento donde debemos planear, tomar acción, pensar y no llenarnos de un futuro que aún no ha llegado. Hacerlo por nuestra cuenta te puede ahorrar un dinero, pero es algo tan importante que siempre consulta con los expertos, llama a un abogado para que hagas este acuerdo, esta autorización y cómo ese tutor legal puede luego tener ese derecho en corte. Y también te quiero recomendar que si no sabes cómo hablar esto con tus hijos por la edad, porque no tienes esa capacidad de comunicación,
Entonces trátalo también con un terapista, con un especialista y traten el tema familiarmente, que ese terapista te va a decir qué lenguaje debes usar si tiene 8 o 10 años, si es un adolescente. Y bueno, ese es mi reto para hoy, así que no hay nada imposible. Acuérdense que todo está en nuestra mente.